Sé perfectamente lo que estás pensando. Suena a título de película de terror barata, a leyenda urbana, a uno de esos cuentos que tu abuela te contaba para que no te portaras mal. La palabra infierno inmediatamente nos lleva a imágenes de fuego, de sufrimiento, de un reino subterráneo gobernado por una figura con cuernos y un tridente. Pero aparca esa idea por un momento. Olvida la mitología y la religión, solo por un instante. Porque no te hablo de portales mágicos que se abren con un hechizo. Te hablo de lugares físicos. Reales. Puntos concretos en el mapa de nuestro planeta. Cicatrices en la corteza terrestre que son tan extrañas, tan visualmente impactantes y, en ocasiones, tan letales, que nuestros ancestros, e incluso nosotros hoy, solo pudimos darles un nombre que estuviera a la altura de su sobrecogedora presencia, una puerta al infierno. En los próximos minutos, vamos a emprender un viaje. Y quiero que lo veas así, como un viaje, no como una simple lista. No solo vamos a viajar a través del mundo, desde desiertos abrasadores hasta montañas congeladas. También vamos a viajar a través del tiempo, desde las creencias del Imperio Romano hasta los errores de cálculo de la era moderna. Y lo más importante, vamos a hacer un viaje al interior de nuestra propia mente, para descubrir por qué estos lugares nos llaman tanto la atención. La idea de una puerta al infierno es una de las más antiguas y universales de la humanidad. Casi todas las culturas tienen una. Un lugar donde el velo entre nuestro mundo y otro, parece más fino. Un abismo que podemos mirar y que, tal vez, nos devuelve la mirada. Es un concepto que nos aterra y nos fascina a partes iguales, ¿verdad? Esa curiosidad primigenia, ese que hay más allá, que nos empuja a asomarnos al borde del precipicio, aunque nos tiemblen las rodillas. Hoy, vamos a usar la ciencia, la historia y la arqueología como nuestro mapa y nuestra brújula. Este no es un mapa que encontrarás en una aplicación. Es un mapa prohibido, dibujado con el pulso de la mitología, con la tinta de la geología y, en ocasiones, con las cenizas de errores humanos catastróficos. Cada coordenada que vamos a explorar no es simplemente un destino turístico macabro. Es una lección. Una historia sobre cómo intentamos, como especie, darle sentido a lo incomprensible, a lo poderoso, a lo que nos supera. Así que ajusta tus auriculares, abre tu mente y prepárate para descender. Porque para empezar este viaje, no vamos a desempolvar un texto antiguo ni a interpretar una profecía milenaria. No. Iremos a un lugar que nació de un simple error humano. Un error de cálculo tan monumental que, literalmente, prendió fuego al suelo y ha estado ardiendo sin parar durante más de 50 años, creando un espectáculo tan hipnótico como terrorífico. Nuestra primera parada nos lleva al corazón de un desierto implacable, a una herida que la propia humanidad le abrió a la Tierra por accidente. Una herida que, hasta el día de hoy, se niega a cicatrizar. El año era 1971. En el corazón desolado del desierto de Karakum, en Turkmenistán, entonces parte de la Unión Soviética, un equipo de geólogos creía estar al borde de la gloria. Su misión, encontrar gas natural, el combustible invisible que alimentaba la maquinaria de una superpotencia. Sus instrumentos y sus mapas eran claros, justo debajo de sus pies se encontraba una bolsa de gas colosal, un tesoro energético esperando a ser reclamado. La enorme plataforma de perforación comenzó su trabajo, su broca de acero mordiendo la tierra reseca. Metro a metro, se adentraba en la corteza terrestre, mientras el equipo esperaba escuchar el silbido del éxito, la confirmación del gas. Pero lo que encontraron fue el silencio del vacío. El suelo que creían sólido y fiable era, en realidad, una fina y frágil costra que cubría una caverna subterránea inmensa. Y entonces, la tierra tembló. Con un estruendo sordo, el suelo se partió y se vino abajo. La tierra, literalmente, se tragó la plataforma de varias toneladas, los camiones, el equipo, todo desapareció en un abismo recién nacido. Donde minutos antes había un campamento industrial lleno de actividad, ahora solo quedaba un cráter de 70 metros de ancho que no paraba de crecer, como una herida abierta en el planeta. Pero el verdadero terror no era el agujero. Era lo que emanaba de él. Un torrente incesante y silencioso de gas metano, venenoso e inflamable, que siseaba desde las profundidades, contaminando el aire y amenazando con asfixiar a cualquier ser vivo en kilómetros a la redonda. El tesoro se había convertido en una trampa mortal. El equipo se enfrentó a una elección imposible, dejar que el gas envenenara la región durante años, o intentar una solución tan audaz como peligrosa. La lógica de la desesperación les susurró al oído la idea más simple y primitiva: quemarlo.
La teoría era casi elegante en su sencillez. Si le prendían fuego, las llamas consumirían el gas en unas pocas semanas. Sería una pira espectacular, sí, pero breve. Un problema resuelto con una sola cerilla. Así que se acercaron al borde del abismo y le prendieron fuego. En ese instante, sin saberlo, no solucionaron un problema. Crearon una leyenda. Porque aquellas pocas semanas de sus cálculos se convirtieron en meses. Los meses se convirtieron en años. Y los años en décadas. El fuego que encendieron para borrar su error nunca se apagó. Hoy, más de 50 años después, esa hoguera sigue ardiendo con la misma ferocidad. Una llama eterna, alimentada por un depósito de gas tan inmenso que nadie se atreve a adivinar cuándo se extinguirá. Los pocos habitantes de la zona no necesitaron consultar antiguos textos de mitología para saber cómo llamar a ese lugar. Simplemente miraron el cráter rugiente, sintieron su calor antinatural en la fría noche del desierto y le dieron el único nombre que de verdad le hacía justicia, la puerta al infierno. Darvasa es un infierno creado por el hombre, un monumento a nuestra capacidad para desatar fuerzas que no podemos controlar. Pero esta idea, la de un lugar en la Tierra que es una entrada al inframundo, es mucho más antigua que la Unión Soviética. ¿Qué pasa cuando la puerta no es un accidente, sino un lugar que los antiguos buscaron a propósito? Un lugar que veneraban y temían como un portal literal al mundo de los muertos. Para nuestra siguiente parada, dejamos atrás el acero soviético y nos adentramos en el mármol del Imperio Romano. Viajaremos 2000 años en el pasado, a una ciudad donde se construyó un famoso templo junto a una cueva de la que nadie, absolutamente nadie, podía salir con vida. Dos mil años antes de que una perforadora soviética abriera una herida accidental en Turkmenistán, los romanos ya tenían su propia puerta al infierno. Pero la suya no fue un error. Fue un destino de peregrinación. Un negocio muy lucrativo. Y, sobre todo, una prueba irrefutable del poder de sus dioses ante los ojos de miles de personas. Para encontrarla, viajamos a la actual Turquía, a las impresionantes ruinas de la ciudad grecorromana de Hierápolis. Un lugar conocido en todo el mundo por sus terrazas blancas de travertino, formadas por aguas termales, que descienden por la ladera de la montaña como un castillo de algodón congelado. En la antigüedad, Hierápolis era el equivalente a un spa de lujo, la gente recorría grandes distancias para venir aquí a sanar sus cuerpos en las aguas sagradas. Pero dentro de esta idílica ciudad de salud y vida, existía un lugar de muerte súbita e inevitable. Una pequeña cueva, una apertura en la roca no más grande que una puerta normal, conocida en todo el imperio como el Plutonio. La puerta de Plutón, el dios romano del inframundo. Los grandes historiadores de la época, como Estrabón, escribieron sobre ella con una mezcla de pavor y fascinación. Describían como cualquier animal que era conducido a su interior, ya fuera un toro robusto, una cabra o un simple gorrión, caía fulminado al instante, sin una sola herida visible. Sin embargo, y aquí estaba el milagro, los sacerdotes que oficiaban los ritos podían entrar, caminar hasta el umbral de la cueva, incluso asomar la cabeza y salir completamente ilesos. Para los peregrinos que lo presenciaban, la demostración era clara e irrefutable, estaban contemplando el aliento venenoso de un dios, un poder que solo sus elegidos podían resistir. Y como buenos emprendedores, los sacerdotes convirtieron este milagro en un espectáculo muy rentable. Vendían pequeños pájaros a los turistas para que ellos mismos pudieran lanzarlos al interior y ser testigos del poder de Plutón. Era, en esencia, el parque temático más letal y exitoso de la antigüedad. Durante siglos, con la caída del imperio, la ubicación exacta de la puerta se perdió y la historia se fue desvaneciendo hasta convertirse en poco más que una leyenda. Hasta el año 2013. Un equipo de arqueólogos italianos, guiados por los textos antiguos, la redescubrió. Y no solo encontraron la entrada a la cueva y las ruinas del templo. Resolvieron el misterio de 2000 años de antigüedad. El secreto no era divino. Era geológico. La ciencia moderna reveló lo que los sacerdotes romanos ya sabían de forma práctica. La cueva está situada sobre una falla geológica que emana de forma natural una concentración altísima y letal de dióxido de carbono. Como el CO2 es más denso que el aire, no se dispersa. En su lugar, se acumula en el suelo de la cueva, formando un lago invisible y mortal de gas. Cualquier animal pequeño, como un pájaro, al entrar,
quedaba inmediatamente sumergido en este lago de gas y se asfixiaba en segundos. ¿Y los sacerdotes? ¿Cuál era su truco divino? Simplemente, su altura. Al permanecer de pie, sus cabezas quedaban muy por encima del nivel del gas mortal. Podían contener la respiración por unos segundos, acercarse al peligro, demostrar su inmunidad y retroceder a la zona segura. Sabían perfectamente que el aliento de la muerte solo les llegaba hasta las rodillas. No era magia, era conocimiento práctico del entorno, disfrazado de milagro. Hierápolis nos enseña que nuestros ancestros no solo encontraban estas puertas, las estudiaban, las entendían a su manera y las convertían en el centro de su mundo. Pero, ¿qué ocurre cuando la puerta no es una cueva silenciosa y traicionera? ¿Qué pasa cuando la puerta no susurra, sino que ruge? ¿Cuándo no es un lago invisible de gas, sino un lago visible de fuego líquido? Dejamos el ingenio de los romanos para enfrentarnos a la fuerza bruta de la naturaleza en su máxima expresión. Nuestra siguiente parada nos lleva a un lugar que los conquistadores españoles estaban convencidos de que era, literalmente, la boca del infierno. Un lugar tan aterrador que un valiente sacerdote intentó realizar allí el exorcismo más grande de la historia. Abandonamos el mármol pulido de Roma y damos un salto a través del océano y de los siglos. Estamos en el año 1529, en las selvas de la actual Nicaragua. Los conquistadores españoles, hombres curtidos en la batalla que creían haberlo visto todo, se toparon aquí con algo para lo que ni su fe ni su acero los habían preparado. Una montaña que sangraba fuego. Ante ellos se alzaba imponente el volcán Masaya. Pero no era una montaña silenciosa. Desde su cráter abierto, una columna constante de humo y gases sulfurosos se elevaba hacia el cielo, visible a kilómetros de distancia. Por la noche, un siniestro resplandor rojizo iluminaba las nubes, delatando la existencia de un lago de lava hirviendo en sus entrañas. Los pueblos originarios de la zona lo veneraban. Para ellos, la montaña era un dios poderoso y volátil. Las erupciones eran una señal de su furia, y para calmarlo, realizaban rituales en su cumbre, ofreciéndole maíz, cacao y, según algunas crónicas, incluso sacrificios de doncellas jóvenes. Pero los españoles, con su visión del mundo forjada en la Guerra Santa contra el Islam y el dogma católico, no vieron a un dios en esa montaña. Vieron al diablo. Para ellos, ese cráter rugiente, con su río de roca fundida, no era una simple manifestación de la naturaleza. Era, sin lugar a dudas, una boca del infierno. Una entrada física y tangible al reino de Satanás, aquí, en el Nuevo Mundo. Esta creencia se extendió como la pólvora hasta llegar a oídos de un fraile franciscano llamado Francisco de Bobadilla. Un hombre de fe inquebrantable y celo misionero que, al escuchar estas historias, tomó una decisión radical. No podía permitir que semejante portal maligno permaneciera abierto en tierras que acababan de ser reclamadas para Dios y para el reino de España. Si esa era la boca del infierno, él, en nombre de Cristo, la iba a sellar. En el año 1538, Fray Francisco organizó una expedición que ha quedado para la historia. No fue una simple visita de reconocimiento. Llevaba consigo un equipo de herreros, un sistema de poleas y cadenas, y una enorme cruz de madera bendecida. Su plan era tan audaz que rozaba la locura: descender al cráter activo, plantar la cruz gigante en el borde mismo del lago de lava y realizar un exorcismo para reclamar el lugar. Estaba convencido de que la lava era oro derretido, un tesoro maldito que el diablo usaba para tentar a los hombres, y también planeaba extraerlo. Consiguieron, con un esfuerzo titánico, bajar a una primera terraza dentro del cráter. El calor era insoportable. El aire, casi irrespirable por los gases tóxicos. El suelo temblaba bajo sus pies. Intentaron bajar un cubo de hierro con una cadena para recoger una muestra de la supuesta lava dorada, pero el metal se ponía al rojo vivo y se derretía casi al instante. Pronto se dieron cuenta de la terrible verdad. No se enfrentaban a un mal espiritual que pudiera ser expulsado con oraciones y agua bendita. Se enfrentaban a una fuerza de la naturaleza tan primordial y violenta que escapaba por completo a su control. La expedición fue un fracaso heroico. La cruz nunca pudo ser plantada. El infierno se negó a ser exorcizado. Hoy, el volcán Masaya es un parque nacional. Miles de turistas se asoman con fascinación al mismo borde que aterrorizó a los conquistadores.
Pero la increíble historia de Fray Francisco nos recuerda cómo un mismo fenómeno puede ser interpretado de formas radicalmente opuestas. Para unos, un dios. Para otros, el diablo. Para nosotros, geología en acción. Hasta ahora, hemos visto puertas accidentales y puertas naturales. Hemos visto cómo la geología puede ser malinterpretada como teología. Pero ¿qué sucede cuando el infierno no es un lugar que encontramos en la naturaleza, sino uno que nosotros mismos construimos? ¿Qué pasa cuando el abismo no está hecho de roca y fuego, sino de silencio y huesos humanos? Dejamos la furia del planeta para adentrarnos en la oscuridad que creamos nosotros mismos. Nuestra siguiente parada no está en un desierto remoto ni en la cima de un volcán. Está justo debajo de los pies de millones de personas, en el corazón de una de las ciudades más bellas y luminosas del mundo. Un lugar donde los muertos superan, por mucho, a los vivos. Bajo el glamour de París, bajo sus cafés, sus museos de arte y sus parejas de enamorados paseando a orillas del Sena, yace otro París. Un París oscuro, silencioso y perpetuamente inmóvil. Un imperio subterráneo cuya población se cuenta por millones y está compuesta, enteramente, por los muertos. A finales del siglo XVIII, la llamada Ciudad de la Luz se enfrentaba a un problema macabro y sanitario. Sus cementerios, especialmente el central, el cementerio de los Santos Inocentes, estaban literalmente a reventar. Después de casi 10 siglos de uso continuo, ya no había espacio. Los cuerpos se enterraban en fosas comunes cada vez más superficiales, las tumbas más antiguas se abrían para hacer sitio a las nuevas, y el hedor de la descomposición se filtraba por todo el barrio. París se estaba ahogando en sus propios muertos. La solución fue tan radical como necesaria. Las autoridades tomaron la decisión de vaciar por completo los cementerios de la ciudad y trasladar los restos a un lugar donde ya no pudieran dañar a nadie, las antiguas canteras subterráneas de piedra caliza. Un laberinto de túneles de cientos de kilómetros que se extendía bajo la ciudad, el mismo lugar que había proporcionado la piedra para construir las catedrales y palacios de París. Ahora serviría como su última y definitiva morada. La operación comenzó alrededor del año 1785 y se prolongó durante décadas. Cada noche, al amparo de la oscuridad para no alarmar a la población, convoys de carretas negras, cubiertas con un velo, recorrían las calles en silencio. Su carga, toneladas y toneladas de huesos y calaveras. Sacerdotes caminaban junto a las carretas, entonando cánticos fúnebres para los difuntos sin nombre, mientras los restos de más de 6 millones de personas eran transportados y vertidos en las profundidades. Pero lo que podría haber sido un simple y caótico osario, un vertedero de huesos, se transformó en algo completamente diferente. El inspector a cargo de la operación, Louis Etienne Ricard de Thury, tuvo una visión. Este no debía ser un lugar de olvido, sino de meditación. En lugar de simplemente amontonar los restos, ordenó a sus trabajadores que los dispusieran de forma artística y solemne. Crearon muros de fémures y tibias perfectamente alineados, decorados con patrones geométricos hechos con calaveras. Diseñaron pilares, arcos y pasillos, transformando el caos de la muerte en un monumento ordenado. En la entrada, grabaron una advertencia que se ha hecho famosa en todo el mundo: arrete. C'est ici l'empire de la mort. Detente. Este es el imperio de la muerte. Las catacumbas de París no son una puerta al infierno de fuego y azufre. Son algo, quizás, más real y perturbador, un inframundo literal, tangible, diseñado y construido por el hombre por una cuestión de necesidad. Es un recordatorio físico y abrumador de nuestra propia mortalidad. Cada calavera que te mira desde esos muros fue una persona. Un parisino que amó, rió, lloró y soñó en las mismas calles que hoy recorren los turistas. Es un archivo de la condición humana, reducido a su elemento más básico y duradero, el hueso. Este imperio subterráneo es un infierno ordenado, casi pacífico, nacido de un problema práctico. Pero, ¿qué sucede cuando un lugar no tiene cráteres de fuego ni millones de esqueletos, y aún así, la gente está absolutamente convencida de que es una puerta al infierno? ¿Qué pasa cuando el terror no nace de lo que se ve, sino de lo que se cree firmemente? Dejamos la oscuridad literal de París para viajar a una tierra de hielo, volcanes y antiguas sagas. Vamos a una montaña de apariencia casi normal que, durante siglos, fue considerada por toda Europa, incluyendo al propio Vaticano, como la prisión terrenal de uno de los personajes más infames de la historia de la humanidad. Una prisión para el alma de Judas Iscariote. En el sur de Islandia, una tierra forjada por el hielo y el fuego, se alza un volcán llamado Hekla.
A simple vista, podría parecer una montaña más, a menudo cubierta por un manto de nieve y glaciares. Pero durante la Edad Media, Hekla tenía la reputación de ser el lugar más malvado de toda la cristiandad. No era solo una puerta al infierno. Era una cárcel. La cárcel del alma de Judas Iscariote. Todo comenzó en el año 1104, después de una de las erupciones más violentas del volcán jamás registradas. Los monjes y poetas de toda Europa, al recibir las noticias de la lluvia de ceniza y la oscuridad que cubrió los cielos, buscaron una explicación que encajara en su visión del mundo. Un influyente monje cisterciense, Herbert de Clairvaux, escribió que esa erupción no era un evento natural, sino la apertura de un abismo eterno que se había tragado al más infame de los traidores. La idea era tan potente, tan específica, que se extendió por todo el continente. Un poema del monje anglo-normando Benedict, escrito alrededor del año 1120, consolidó la leyenda para siempre. Describía los trozos de roca al rojo vivo que salían disparados del cráter no como piedra, sino como fragmentos de las almas de los condenados, siendo torturadas por demonios con forma de cuervo. El silbido del viento en las laderas de la montaña eran los lamentos de los pecadores, y las nubes de ceniza eran el humo de las hogueras eternas. Esta historia era tan vívida y tan convincente que los cartógrafos medievales empezaron a dibujar a Hekla en los mapas de Europa rodeada de demonios y con la etiqueta Eklafell, que podría traducirse como la montaña caída. Y esta no era una simple creencia de campesinos supersticiosos. Era teología aceptada y una herramienta de propaganda increíblemente poderosa para la Iglesia. La idea de una prisión física y real para el traidor de Cristo, aquí, en la tierra, servía como una advertencia tangible para todos los fieles: si te desvías del camino recto, tu alma no irá a un infierno abstracto. Tu alma podría acabar aquí, en un volcán helado en el mismísimo fin del mundo. La reputación de Hekla fue tan terrible durante siglos que muchos islandeses ni siquiera se atrevían a pronunciar su nombre en voz alta. Pero aquí está lo fascinante. A diferencia del cráter de Masaya con su lago de lava siempre visible, o de la cueva de Hierápolis con su gas mortal, Hekla es, la mayor parte del tiempo, una montaña engañosamente tranquila. Su maldad no residía en un peligro constante y evidente. Residía puramente en la historia que se contó sobre ella. La gente veía demonios en las nubes de ceniza y escuchaba lamentos en el viento, porque les habían dicho que estaban allí. Era un infierno construido enteramente por el poder de la fe y el miedo. Con la llegada del Renacimiento y la Ilustración, la ciencia comenzó a desafiar a la superstición. Un naturalista islandés, Eggert Olafsson, decidió retar a la leyenda y, en el año 1750, se convirtió en el primer hombre del que se tiene constancia que escaló el Hekla y regresó. Y en su cima, no encontró ni demonios, ni almas torturadas, ni a Judas. Encontró rocas, hielo y unas vistas espectaculares. La prisión resultó estar vacía. Desde un cráter en llamas en un desierto, pasando por una cueva romana y los huesos bajo París, hasta una montaña maldita en Islandia, hemos visto que estas puertas toman muchas formas. Algunas son geológicas, otras históricas, otras puramente folclóricas. Pero todas tienen algo en común: nos fascinan. Y esto nos lleva a la pregunta más importante y profunda de nuestro viaje: ¿por qué? ¿Por qué necesitamos estas historias? ¿Qué función cumple en nuestra mente la idea de una puerta al infierno? Ya no vamos a explorar un lugar físico en el mapa. Ahora vamos a explorar un lugar dentro de nosotros mismos. La fábrica donde, durante milenios, hemos construido nuestros propios infiernos. La pregunta es inevitable, ¿verdad? Después de ver todos estos lugares, uno no puede evitar pensar: ¿por qué esta obsesión? ¿Por qué casi cada cultura, en cada rincón del planeta, en algún momento de su historia, ha sentido la necesidad de señalar un punto en el mapa y decir ahí está la entrada al inframundo? La respuesta no es una sola. Es una mezcla de razones profundas, algunas prácticas, otras psicológicas, que revelan más sobre nosotros que sobre cualquier supuesto más allá. Y la primera razón es la más fundamental de todas: el intento de dar sentido a lo incomprensible. Imagina que eres un campesino romano o un indígena nicaragüense. No tienes satélites, ni sismógrafos, ni conoces la tectónica de placas. Un día, la tierra se abre y escupe fuego líquido, o descubres una cueva que mata al instante a cualquier animal que se acerca. ¿Cómo explicas eso? No puedes explicarlo con la ciencia que aún no existe. Así que lo explicas con una historia. Y la historia más poderosa para un fenómeno aterrador e incontrolable es la de un poder divino o demoníaco.
Ponerle un nombre al miedo, Plutón, Satanás, es el primer paso para intentar contenerlo. Puerta al infierno no era una explicación científica, pero era una explicación. Y tener una explicación, cualquiera, siempre ha sido mejor que enfrentarse al caos de lo desconocido. La segunda razón es más cínica, pero igual de poderosa, el control social. Piensa en el volcán Masaya o en la montaña Etla. Al declarar un lugar como la boca del infierno o la prisión eterna de Judas, las autoridades religiosas y políticas creaban una herramienta de control potentísima. El infierno deja de ser un concepto abstracto y se convierte en un lugar geográfico, en un destino turístico del terror. Se convierte en la prueba física de que tus actos tienen consecuencias. Pórtate bien, sigue las reglas, obedece, o tu alma acabará en ese lugar que puedes ver con tus propios ojos. Es la mejor campaña de marketing para la moralidad. Y la tercera razón es, quizás, la más íntima y personal. Es la misma razón por la que nos gustan las películas de terror o por la que sentimos un extraño impulso de asomarnos al borde de un precipicio. Los psicólogos a veces lo llaman el llamado del vacío. Hay algo en la psique humana que se siente atraído por el abismo, por la idea de tocar el límite entre la vida y la muerte, entre el orden y el caos. Estas puertas nos ofrecen un lugar seguro desde donde podemos contemplar nuestros miedos más profundos. Nos permiten coquetear con la idea de la aniquilación y luego dar un paso atrás, volver a casa, a salvo. Son una catarsis. Nos asomamos al infierno para apreciar un poco más el mundo de los vivos. Finalmente, a veces, como vimos en las catacumbas de París, el infierno no es algo que encontramos, sino un reflejo de nuestra propia condición. Construimos un imperio de huesos porque es la manifestación de nuestra propia mortalidad, un recordatorio de que toda vida, inevitablemente, termina. Así que, como ves, la fábrica de infiernos no está en el núcleo de la Tierra. Está aquí dentro. Es nuestra propia mente, tratando de ponerle orden al caos, de controlar a la sociedad, de explorar sus propios límites y de enfrentarse, cara a cara, con la muerte. Pero si todo esto es cierto, si nosotros somos los arquitectos y los publicistas de estas puertas, ¿qué es lo que vemos realmente cuando nos asomamos a ellas? Hemos viajado por todo el mundo. Hemos visto fuego, gas, huesos y mitos. Hemos respondido al dónde y al por qué. Ahora solo nos queda la última coordenada de nuestro mapa. La más importante. La que revela que, después de todo este viaje, quizás hemos estado mirando en la dirección equivocada. Hemos llegado al final de nuestro mapa. A la última coordenada. Y esta no se encuentra en un desierto, ni en un volcán, ni bajo los cimientos de una ciudad. Está justo aquí, frente a nosotros. Durante todo este viaje, hemos buscado puertas que supuestamente nos mostraban otro mundo, un más allá de castigo y fuego. Pero la gran y última revelación es esta: nunca fueron puertas. Siempre han sido espejos. Cuando nos asomamos al fuego eterno del cráter de Darvaza, no estamos viendo el infierno. Estamos viendo el reflejo de nuestra propia ambición, de nuestra era industrial y de las consecuencias imprevistas de nuestros errores. Es un espejo que nos muestra cómo, a veces, nuestro intento de dominar la naturaleza solo consigue prenderle fuego de una forma que no podemos apagar. Cuando desciframos el misterio de la cueva de Hierápolis, no vemos el aliento venenoso del dios Plutón. Vemos el reflejo de nuestro propio ingenio. Vemos cómo el conocimiento, en manos de unos pocos, puede ser disfrazado de magia y poder divino para asombrar y controlar a las masas. Es un espejo de nuestra sed de respuestas y de nuestra increíble capacidad para la astucia. En el rugido del volcán Masaya y en las laderas heladas del Etla, no vemos la cara del diablo ni la prisión de Judas. Vemos el reflejo de nuestros miedos más profundos, proyectados sobre el lienzo en blanco de la naturaleza. Vemos cómo la fe, el dogma y el folclore pueden transformar una simple montaña en un monstruo. Son espejos de nuestra poderosa imaginación y de nuestra eterna necesidad de crear villanos que den sentido a nuestra propia moral. Y cuando caminamos por los silenciosos pasillos de huesos bajo París, no estamos en el imperio de la muerte. Estamos en el imperio del hombre. Vemos el reflejo de nuestra propia mortalidad, de nuestra historia colectiva y de nuestra extraña y conmovedora necesidad de encontrar belleza y orden incluso en un osario. Es el espejo definitivo que nos recuerda que somos finitos. Así que la próxima vez que escuches hablar de una puerta al infierno en algún rincón del mundo, no pienses en demonios, fuego y azufre. Piensa en esto: ¿qué nos está diciendo ese lugar sobre nosotros mismos? ¿Qué miedo humano refleja? ¿Qué capítulo de nuestra historia cuenta? ¿Qué error,
qué triunfo o qué maravilla de nuestra especie representa. El objetivo de este viaje nunca fue encontrar el infierno. Fue encontrar a la humanidad en los lugares más aparentemente infernales. Descubrir que estos portales no conectan con ningún otro sitio. Conectan directamente con nuestro pasado, con nuestra psicología, con nuestra ciencia y con nuestro futuro. Hemos completado el mapa. Y la gran lección, la recompensa final de este viaje, es que no hay que tenerle miedo a asomarse a estas puertas. Porque en el fondo del abismo, en el brillo del fuego o en el silencio de los huesos, la cara que nos devuelve la mirada no es la de un demonio. Siempre, y únicamente, es la nuestra.